Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Como último viernes de mes tenemos con nosotros, como siempre, a María Ángeles Álvarez, aquí en La Espadaña, en la vida y obra de San Juan de la Cruz. Así que es un gusto retomar de alguna forma, porque ya desde antes de Semana Santa que no teníamos La Espadaña con vida y obra de San Juan de la Cruz. Y este es el momento en el cual pues damos apertura de telón a María Ángeles con San Juan de la Cruz. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Felices Pascuas, María Ángeles. Feliz Pascua, Padre, a todos los oyentes también. Es como debemos de comenzar, porque estábamos haciendo memoria antes de entrar aquí en vivo y en directo en La Espadaña, en Radio María, con María Ángeles Álvarez, en Vida y Obra San Juan de la Cruz, que dado que la programación de Radio María el mes pasado, pues fue el último viernes, era Viernes Santo, con lo cual pues a los oficios, el anterior resultó que había ejercicios espirituales, así que bueno, no tenemos Espadaña desde el 13 de abril, así que ha pasado ya casi mes y medio, María Ángeles. Sí, un montón de tiempo. Y San Juan de la Cruz nos estaba tocando ahí a la puerta de la Espadaña diciendo, bueno, ¿cuándo entra? Así que ya le damos la bienvenida aquí a San Juan de la Cruz en este programa, en el cual seguimos con San Juan de la Cruz aquí en el Monasterio de Encarnación, en Ávila, en esa época de 1577. Sí, la verdad es que vamos a tratar ahora un poco de entender los problemas que tuvo aquí el santo, su detención y todos los problemas tan complicados que tuvo con su encerramiento, ¿no? ¿Qué ambiente había, ¿no? ¿Qué pasaba aquí, tanto en la Orden del Carmelo Descalzo, su relación con la Orden del Carmelo? Y entender es un tema no fácil y súper interesante. Es interesante porque hay que un poco intentar ver los ambientes que son los que determinan al final pues los actos, ¿no? Lo cierto es que en junio del año 1575, pues el padre Rubeo, que era el general de la orden, convocó un capítulo general en Piacenza. Y bueno, pues en pues deroga el nombramiento de los comisarios apostólicos de fuera de la orden para los descalzos y nombra a Jerónimo Tostado como visitador de los carmelitas en España. Y como vamos a hablar, pues este padre, Jerónimo Tostado, pues fue muy duro con la santa, con San Juan y con todo lo que fue, con lo que era la reforma. Y bueno, para que veamos un poco... he recogido unas actas del capítulo en el que se recoge un poco lo que se pensaba de estos descalzos, ¿no? Y de esta reforma. Sí, era lo que se palpaba, ¿no? Me parece un documento muy serio que nos va a poner un poco las cosas claras. Dice así las actas. Y porque algunos desobedientes, rebeldes y contumaces, que se llaman vulgarmente descalzos, contra las patentes y estatutos del prior general, han habitado y habitan fuera de la provincia de Castilla la Vieja, es decir, en Granada, Sevilla y La Peñuela, y no han querido humildemente, aduciendo engaños y cavilaciones y tergiversaciones, aceptar los mandatos y cartas del mismo superior general, les será significado a los mismos carmelitas descalzos bajo penas y censuras apostólicas, invocando también, si fuere necesario, el brazo secular, que en el término de 3 días salgan de estos lugares. Sí. Vemos que es un texto, yo cuando lo he leído me he quedado impresionado. O sea, bueno, rebeldes y contumaces les llama, rebeldes y contumaces, ¿no? Yo creo que eso a la santa muchas veces se lo llamaron así, no monja, rebelde y andariega. Y que bueno, que habían salido de Castilla y que estaban pues en Granada, en Sevilla, en La Peñuela, es decir, que estaban haciendo cosas que en este momento pues que se les había prohibido, ¿no?
estos indómitos carmelitas. Esto pone al padre Tostado como visitador, ¿no? Y por tanto empiezan poco a poco los problemas, ¿no? El día 18 de junio pues escribe la santa al padre general, ¿no? Y le dice: pues mire, vuestra señoría, que no ve lo que desde allá lo que aquí pasa, que yo lo veo todo, que yo lo sé todo, y que le hablo de las fundaciones de Caravaca y de Beas, y también le habla el padre Gracián y el padre Mariano. También le comenta que los conventos están hechos con el permiso del visitador, tal y como el visitador dijo, que no habían salido de ahí, que les ha dado ya la orden de no salir de ahí, y que el nuncio había dicho al padre Gracián que, bueno, pues que las patentes cuáles eran, es decir, que como todo esto que estaba ya como fraguándose y que ella estaba haciendo todo lo que le habían dicho, que cómo se iba a deshacer, ¿no? Y que realmente no lo entiende. Todo esto lo pueden leer nuestros oyentes si quieren en la carta 83 de nuestra santa, ¿no? En donde, bueno, este es el resumen, estos datos que he dado yo de lo que la santa dice. La repetimos por si hay algún oyente que no lo escuchó bien, no tomó nota. Carta 83 sí, del la epistolario. Carta 83 del epistolario. Nos va a completar Santa Teresa y lo pueden encontrar. Sí. 18 de junio de 1575 sería. Sí. Muy bien. Y entonces, lo cierto es que la santa no paró en su ímpetu de fundaciones, ¿no? Es decir, pues después de todo, pues después de medio año se va a Sevilla, luego pasa por Toledo, por Malagón, y nuevamente se encuentra con una orden tajante, ¿no? Que ella lo recoge en Fundaciones 19, que dice: tráenme un mandamiento dado en definitorio, no solo para que no fundase más, sino para que por ninguna vía saliese de la casa que eligiese para estar, que es como manera de cárcel. Y le dice, bueno, ya le dicen de una vez a la santa: mire usted, madre, usted elija la casa que quiera, pero quédese ahí metida y ya no puede usted salir, ¿no? Sabemos que ella va a elegir Toledo y que va a ser ahí donde se va a quedar. La verdad es que para ella luego fue una época feliz, se pudo escribir el libro de las moradas, pero en principio pues era una medida carcelaria. Quédese quieta. Usted, que es una desobediente y una contumaz, como hemos oído, ¿no? Muy mal, como era monja de clausura, este dictamen le debió costar menos tal vez que si fuese en este sentido pues una religiosa de vida activa. Claro, sí. Y también tenemos que pensar que este clima de hostilidad pues era con todos los descalzos y también, lógicamente, pues con la rama masculina de los descalzos, que además en ellos había pues otras cosas más, porque como algunos de ellos, como el propio Fray Juan, San Juan de la Cruz, había sido calzado, pues ahí andaba también la cosa, ¿no? El clima todavía se hacía incluso más tenso. Algunos calzados se toman la justicia por su mano, como el padre Valdemoro, el prior de Ávila en este momento, y que con gran alboroto del pueblo llevó presos a Fray Juan y a Fray Francisco de los Apóstoles y los llevó presos al convento de Medina del Campo. Y en este caso intervino el nuncio Ormaneto. Es decir, que antes del otro encerramiento que llevó a Fray Juan de la Cruz a Toledo, ya le cogieron aquí en la Encarnación y se le llevaron a Medina del Campo, antes. Es decir que... Y luego después volvieron otra vez a Ávila. Es decir, que el ambiente estaba, como vemos, intentando frenar a la orden de descalza y bueno, estaba todo como realmente muy, muy hostil. En este momento, pues da un paso adelante el padre Gracián, y toma el mando de todo, ¿no? Convoca una reunión de descalzos en septiembre de 1576 en el convento de Almodóvar del Campo y anuncia de manera osada y valiente que los descalzos se van a erigir como provincia aparte. Que lo hace porque tiene poderes para poder hacerlo, porque había sido nombrado comisario y reformador por el nuncio Ormaneto. Y que por tanto él tenía la posibilidad de hacerlo. Se convoca entonces una reunión
para los carmelitas de la provincia bética y los descalzos de Castilla. Y ahí pues lo que se convoca es para elegir los definidores provinciales, para hacer una provincia con su propia congregación. Y en esta reunión que convoca el padre Gracián, pues Fray Juan de la Cruz asiste como socio del prior de Mancera. Y entonces pues va allí porque en ese momento él era capitular de Mancera cuando estaba aquí, en Ávila. O sea, era como capitular de ahí de Mancera. El padre Gracián dice que tiene que defenderse de tantos ataques y que, por tanto, para poderse defender, que él debe seguir como provincial durante al menos un tiempo más. Y bueno, empiezan a hablar un poco ya de algunos abusos que había que empezar un poco a corregir, en fin. Empieza, como vemos, un momento convulso, ¿no? Tanto por una parte, como estamos viendo, por parte de los reformadores y por otra parte, por parte de la Orden del Carmelo Calzado, que intentan pues controlar un poco todo esto. Tenemos una carta, en la carta 122, que dice lo siguiente: y para mayor recogimiento, que no pueda haber entre vosotros quien ande por las calles pidiendo con bacinetas, ni con alforjas por las eras, ni de otra cualquier manera que sea ocasión de distracción o vaguear, sino lo que os dieren en vuestras casas, tomad con alegría y procurad con el trabajo de vuestras manos ayudaros para vuestra comida. Esto es porque uno de los temas, esta carta la he recogido porque uno de los temas es el controlar la mendicidad, que sabemos que era una de las preocupaciones que tenía el padre Gracián también y Fray Juan de la Cruz. Es decir, en esta reunión se iban poniendo un poco, como si dijéramos, las líneas de lo que tenía que ser la forma de funcionar. Sí, sí. De hecho, Santa Teresa hay que recordar que ella aquí, cuando fue monja de la Encarnación, realizó mucho este oficio de estar mendigando por las casas de Ávila. Y en cambio la Reforma, cuando ella constituyó el primer convento San José, suprimirá este oficio de mendicidad. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un poco, padre, si quiere, he hecho aquí una pequeña paréntesis de cronología porque para no liarnos un poco con sí, así nuestros oyentes más o menos se van ubicando y ayuda mucho la cronología en este aspecto de saber las fechas. Santa Teresa y San Juan pasaron aquí en Ávila, en este monasterio donde estamos nosotros, 5 años juntos. Y la santa terminó su priorato en la Encarnación en octubre de 1574. Y se fue al convento de San José el día 6 de octubre de este año 1574. Pasa todo el año 1575 fuera de Ávila, en las fundaciones de Beas y Sevilla, como hemos visto en lo que hemos dicho anteriormente. Sale de Sevilla en junio de 1576 y, como hemos dicho también hace un momento, se recluye en Toledo porque así se lo dicen, y se queda ahí hasta julio del año 1577. Por lo tanto, llevaba 2 años y medio sin ver a Fray Juan. El día 27 de julio del año 1577 sale de Toledo y se presenta en Ávila para poner el convento de San José bajo la jurisdicción de la orden, porque estaba bajo la jurisdicción del obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza. Sí, sabemos que al principio cuando se hizo la fundación de San José se puso bajo la jurisdicción del obispo y entonces quería ponerlo bajo la jurisdicción de la orden. Bueno, sabemos que no fue fácil convencer a las hermanas para que se hicieran este cambio, pero escuchando a la madre al final se pusieron de acuerdo con ella. Y entonces la santa se queda en Ávila, en San José, por la designación del padre Gracián. Mientras tanto, Fray Juan sigue en la Encarnación y muy pronto va a llegar un escándalo muy grande que vamos ahora a tratar, que es el 7 de octubre del año 1577. Es el día de la elección de la nueva priora de la Encarnación. Y en este caso sabemos que se montó aquí una situación nada fácil, que comenzó con la elección, ¿no? Llegó el padre Juan Gutiérrez de la Madalena, era el provincial, que estaba cumpliendo las órdenes del padre Tostado, que acabamos de referirnos a él, ¿no? Y entonces
él lo primero que hizo fue mandar que salieran del monasterio los frailes descalzos. Es decir, a Fray Juan y sus compañeros los mandó que se marcharan. Luego leyó una carta en la que decía que si votaban como priora alguna monja de fuera del monasterio, sufrirían la excomunión. Bueno, pues no, aunque no lo citaba claramente a Santa Teresa, porque pensaba que iban a elegir a Santa Teresa nuevamente para que volviera a ser la priora y claro, pues querían que estuviera más bajo su jurisdicción. Las monjas fueron poco a poco votando y cada vez que alguna elegía a la Madre Teresa, pues entonces parece ser que el provincial pues comenzaba a decir terribles maldiciones, ¿no? Y de las 98 votantes, pues la Madre Teresa tuvo 54 votos y su oponente tuvo 39. Así que salió por mayoría. Sí, pero el padre Gutiérrez de la Madalena no quería de ninguna manera. Entonces montó el lío, dijo que no podía ser, que no podían votar a una monja que estaba fuera de la comunidad y que volvieran otra vez a votar. Y además que habría pena de excomunión para aquellas monjas que lo hicieran, ¿no? Al final, todas ellas pidieron hablar con el vicario general, pero realmente el padre las excomulgó y las cogió a todas las que habían votado a la Madre Teresa y que tampoco querían al día siguiente renunciar a su votación, y se las llevó al coro alto a rezar y allí las dejó pues encerradas allí con un crucifijo. Ese es un lugar que cuando entramos al Monasterio de la Encarnación en su iglesia, además tiene a la Virgen de la Clemencia ahí, que nos da pues tanta luminosidad, nos hace recordar este hecho que bien está narrando aquí María Ángeles de lo que fue esa situación, ese trance, nada fácil. Entonces nada, fue un momento horroroso. La verdad es que cuando vengamos aquí al Monasterio de la Encarnación podemos acordarnos también de esto. Todas las monjas allá arriba, abajo, excomulgadas, arriba en el coro, cerradas con llave. Y entonces, claro, pues se volvió otra vez a votar. Pero claro, como estaban arriba y no podían bajar, no votaron. Y entonces votaron solo las de abajo. Y entonces salió elegida la madre doña Juana de Águila. En fin, que las irregularidades en las elecciones no es algo novedoso. No es algo novedoso y aquí, como vemos, bueno, pues lo cierto es que las pobres monjas excomulgadas estuvieron 15 días sin poder oír misa, ni el oficio, ni rezar el oficio divino, ni hablar con sus confesores, ¿no? Y bueno, otra vez más recalcó también María Ángeles para nuestros oyentes que también hay que entrar en la época, lo que era ese tiempo, lo que suponía, porque claro, no cabe duda que escuchado hoy en día esto suena raro. Suena muy duro. Lo cierto es que las pobrecillas hay que imaginárnoslas ahí cerradas y claro, lo que quisieron y llegaron a conseguir es que les nombraran algún procurador para su defensa, ¿no? Para poder escribir pues algún papel, algún notario que les recogiera su situación, ¿no? Y en esto, bueno, pues en este documento es cuando el padre José Vicente Rodríguez nos dice que Fray Juan y su compañero se los llevaron presos, que es lo que contaba hace un momento, por eso hemos puesto un poco ese paréntesis, no, pero que les lo llevaron preso en este momento a Medina del Campo, justo cuando hubo este encerramiento tan conocido, ¿no? A la elección, a esta elección en el que pasó todo esto, pues la santa en sus escritos lo describe como la elección machucada. Es la manera a la que ella se refiere cuando leamos algún texto de Santa Teresa, diga la elección machucada. Bueno, pues es este momento y todo esto que estaba pasando. El 16 de noviembre, pues la madre encomienda la causa de las monjas a Rodrigo de Aranda ante el Consejo Real y pide que el tostado o el provincial vayan a liberarlas. Podemos preguntarnos un poco quiénes fueron los que defendieron a las monjas por petición de Santa Teresa. Para poder para que las pudieran ayudar en esta situación en la que estaban. Pues dos padres que son Bartolomés, Bartolomé Medina, que era catedrático de Salamanca, que había sido profesor de Fray Juan, y Bartolomé Muñoz, prior de Santo Tomás de Ávila. Entonces, ¿por qué? Podemos preguntarnos por qué había esta enemistad tan grande con dejar a Santa Teresa como priora. Es decir, ¿por qué realmente llegaron a este nivel, ¿no?
podemos plantearnos, quizá con el padre José Vicente Rodríguez, ¿no?, que quizá una de las causas fue la presencia de los confesores descalzos en el monasterio y en particular la presencia de Fray Juan, porque realmente estaban haciendo una labor importante, como si dijéramos de adoctrinamiento o no sé, con las monjas de aquí, es decir, que estaban como ganándoselas, podemos decir, para la causa descalza, ya que eran confesores descalzos y estaban predicando, estaban atendiendo las almas, es decir, veían ahí claro que era un peligro, ¿no? Y Fray Juan pues seguía en la Encarnación, en este fuego cruzado, ¿no? Porque sabemos que cuando luego está en la cárcel, ya en la cárcel toledana, pues vuelve otra vez a hablar la madre de todo este problema y toda esta situación tan complicada, ¿no? Y todo este rigor, ¿no?, que tuvieron con las monjas y toda la manera tan difíciles de proceder, ¿no?, y cómo las tuvieron más de 50 días sin oír misa, excomulgadas, en fin, con todo esto que estamos diciendo. Pero realmente, como ha estudiado un canonista de la Orden del siglo XX, Hipólito de la Sagrada Familia, pues parece ser que todo esto carecía de fundamento jurídico, el que se eligiera una monja fuera del monasterio. Es decir, que realmente si se atenían, como digo, a un fundamento, pues realmente no podían elegir una monja que no estuviera allí, que estuviera fuera, ¿no? O sea que lo cierto es que todo, pero el ambiente, como vemos, estaba muy complicado. La elección machucada pues precipitó la encarcelación del santo y realmente no fue, toda esta elección machucada no fue la única causa de que se le encerrara al pobre Fray Juan, ¿no? Seguramente el fondo de todo esto pues está en todas las sospechas que habían estado en la votación, todo este mal ambiente que había aquí. Es decir, había como muchos datos, ¿no? El decreto de prisión de Fray Juan no se conoce, ¿no? Está perdido, realmente nunca lo hubo. A principios de diciembre se encuentra en Ávila Hernando Maldonado para absorber a las monjas rebeldes que habían votado a la Madre Teresa. Y las monjas tampoco aceptan este modo de proceder. Y el Maldonado fue nombrado como custodio de la provincia y estuvo en ese momento tentando el ánimo a Fray Juan, procurando que volviese a la observancia y que dejase, por tanto, esas novedades escandalosas que nos hemos referido en el primer texto que he leído. Pero viendo que no conseguía nada y que Fray Juan no, como si dijéramos, no daba su brazo a torcer en cuanto a dejar la reforma, pues también fue una de las causas quizás para prenderle junto con su compañero. San Juan contó algunas veces, en crónicas estando en Andalucía, años después, que los calzados habían intentado prenderlo varias veces y que no pudieron hacerlo porque algunos caballeros de la ciudad que le querían mucho los defendieron, ¿no? Esto es un dato que yo he recogido que también me ha parecido bonito, también por parte de los abulenses, que como hemos dicho en programas anteriores, tanto le debían le debemos los abulenses a Fray Juan, pero los de aquella época también, ¿no?, que tanto predicó, tanto ayudó a tanta gente. Entonces, en estos momentos en los que venían y querían prenderle y llevársele preso, y le llevaron preso, como sabemos, por lo menos en 2 ocasiones que tengamos certificadas, pues había caballeros abulenses que salieron a defenderle, ¿no? Me parece un dato, pues, sí, bonito. Hay que recordar que al menos la salida a la cárcel de Toledo aquí fue todo un tramado en la noche. La noche del 2 al 3 de diciembre Exacto. del año 1577, ¿no?, en que llegó un grupo de frailes calzados. A la cabeza estaba Hernando Maldonado, del que acabamos de hablar, y con gente del pueblo y gente armada, entran en la Torrecilla, aquí en el Monasterio de la Encarnación, maniatan a Fray Juan y a Fray Germán y se los llevan al convento del Carmen. Sabemos que al día siguiente le permiten a Fray Juan oír misa en el convento. Y entonces, como está inquieto y muy preocupado por todo lo que está pasando, pues se escapa, sale a la calle, baja corriendo la muralla para abajo, los que conocemos Ávila o los que vengan. Puerta del Carmen. Puerta del Carmen, baja corriendo
y llega a la Encarnación y todos sus captores se dan cuenta y vienen corriendo detrás de él, ¿no? Hay que imaginarnos una escena completamente de película. Fray Juan llega antes a la casa y comienza a destruir los papeles comprometedores sobre los asuntos de la descalcez que tenía. Y los destruye, empiezan los perseguidores a aporrear la puerta. Mientras aporrean la puerta y la tiene él trancada, ¿no? Dice que ya voy. Pero bueno, lo cierto es que cuando ya termina de destruir todos los documentos, pues se entrega y es conducido otra vez al convento. Y bueno, sabemos que el día 4 de diciembre de este año 1577 se presentó en el convento del Carmen un escribano público, que era Vicente de Hernando, y un clérigo vecino de Ávila, que era Pedro Orejón, diciendo que tiene necesidad de hablar con los frailes descalzos, que por favor, y porque ellos habían desaparecido de su casa de la Encarnación y que les habían dicho que estaban en este convento del Carmen. Y el interrogado respondió así: hoy les había visto entrar en dicho monasterio a cierto negocio que tenían que hacer, que ya no están allí. Es decir, le dijo, pues mire, sí, yo les vi, pero ellos ya no están aquí. Y en este momento pues se pierde el rastro de Fray Juan de la Cruz y empieza el encerramiento en la cárcel toledana. Pues si te parece, María Ángel, lo dejamos aquí, porque el tiempo se nos va. Y quedamos así para la siguiente, con decir, bueno, ¿qué va a pasar? Pues bueno, para el siguiente último viernes de mes, aquí de mes de la Virgen, mes de mayo, pues ahí continuaremos con San Juan de la Cruz en esta prisión aquí en el convento del Carmen. La prisión que donde escribió el cántico espiritual y realmente para poder entender el ambiente y todo, debemos de tener en cuenta todo lo que estaba pasando nuestro poeta y santo. Muchas gracias, María Ángeles. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy de la Espadaña en vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez, y en todo este recorrido tan maravilloso, tan sorprendente de este gran santo San Juan de la Cruz. Quedamos así emplazados a nuestro próximo programa, Dios mediante, el próximo viernes aquí en la Espadaña. Les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.